¿Cómo están? Gracias por continuar en la lectura bíblica matutina. Que Dios les bendiga. Agradecemos mucho sus saludos, sus comentarios y también que nos envíen en este momento sus peticiones de oración para que al final podamos orar. Gracias por suscribirse a nuestros canales, por darle un like, por compartir la lectura para que cada vez siga creciendo este grupo de hermanos y amigos que nos unimos en dar la lectura de la palabra de Dios todos los días, de lunes a viernes, a la hora que usted nos escuche. Esperamos que sea de bendición. Y como siempre, gracias por sus oraciones por este ministerio. El día de hoy vamos a dar lectura al capítulo 7, de versículo 15 al 23. Recuerde que estamos dando lectura al Evangelio de Mateo y le pido para que se prepare para leer con nosotros, ya sea que lea, ya sea que escuche. No importa, pero dejemos que la palabra de Dios entre a nuestro corazón y hable a nuestra vida. Así que doy lectura a la palabra de Dios, Mateo 7, 15 al 23. Dice así: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Hasta aquí tenemos estos versículos de la palabra de Dios. Vamos a hacer unas consideraciones y esperamos que con la ayuda de Dios puedan ser de bendición para su vida y que el Señor hable a nuestros corazones. Primeramente vamos a decir: los falsos profetas llevan a las personas a través de la puerta ancha y por el camino ancho que lleva a la destrucción eterna. Por eso Jesús dice que tengamos cuidado con ellos. Eso implica que debemos reconocerlos y evitar que nos lleven por el mal camino. No será fácil reconocerlos a primera vista, porque vienen vestidos de ovejas. En otras palabras, parecen inofensivos, como si fueran de los nuestros. Pueden ser cordiales y perfectamente sinceros. Pueden estar convencidos por completo de que proclaman la verdad de Dios sobre la base de las Sagradas Escrituras. Y habrá incluso quienes afirmen que han recibido revelaciones especiales del Señor, además de las verdades reveladas en la Escritura. Por otro lado, también habrá mentirosos y engañadores deliberados que saben que no son honestos con sus oyentes, interesados solo en ganancias y en beneficios personales, que distorsionan la palabra de Dios para engañar en vez de iluminar. Hay muchas variedades y grados de falsos profetas, pero lo que todos tienen en común es que engañan a sus oyentes. Por eso Jesús dice: por dentro son lobos rapaces, sin tener en cuenta su sinceridad ni sus intenciones. El resultado final de su enseñanza es que dañan y destruyen a las personas en lugar de salvarlas en el nombre de Cristo Jesús. En vez de conducir a la gente por el camino estrecho a la vida eterna, los extravían para que vayan por el camino ancho que lleva a la destrucción. No importa que sean amables, serviciales e incluso caritativos, ni las obras maravillosas que puedan hacer, ni tampoco si les dan de comer a los hambrientos
o atienden a los enfermos y les dan alojamiento a los desamparados. Todo eso es de poco valor si aquellos a quienes sirven terminan en el tormento eterno del infierno. Esto no equivale a decir que a los cristianos no nos deben interesar las necesidades físicas de las personas, pero les haremos mucho daño si no las encaminamos a Jesucristo, que es el único camino a la vida eterna. Después de todo, ¿de qué le sirve a una persona ganar o recibir todo el mundo, como dijo el Señor Jesús, si pierde su alma? Queridos hermanos y amigos, tenemos que conocer sus frutos para distinguir entre los falsos profetas y los verdaderos mensajeros de Dios. Sus frutos son principalmente las doctrinas que proclaman y no los éxitos externos que pueden alcanzar. Si alguien profetiza y sus predicciones no se cumplen, sabemos que es un falso profeta. Las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Si alguien les agrega algo, o si alguien agrega algo a la palabra de Dios o le quita algo, también podemos identificar a esa persona como falso profeta. Y cualquiera que enseñe algo contrario a la palabra de Dios es un falso profeta. Tenemos que evaluar el mensaje de un predicador sobre la base de las Sagradas Escrituras. Si su mensaje contradice el mensaje de Dios, entonces sabemos quién tiene la razón y quién está equivocado. Por tanto, cualquiera que niegue, por ejemplo, que Dios creó los cielos y la tierra por el omnipotente poder de su palabra, o que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios y que perdieron esa imagen o esa comunión con Dios, mejor dicho, cuando cayeron en el pecado, o que hubo un diluvio por causa del pecado en la época de Noé, o que un gran pez se tragó a Jonás y éste vivió para contarlo, o que Jesús nació de una virgen, o que realizó obras milagrosas de sanidad y alimentación, y que resucitó muertos, y que Jesucristo resucitó al tercer día y 40 días después ascendió a los cielos, o cualquiera que niegue que Jesús derramó su sangre para expiar los pecados de todo el mundo, o cualquiera que niegue alguna de estas claras enseñanzas de la Biblia, por ello se identifica como falso profeta. Y otras enseñanzas bíblicas, otras enseñanzas doctrinales que están aquí en la Sagrada Escritura, cualquiera que niegue esas verdades, esas doctrinas básicas, bíblicas, sustentables, cualquiera que niegue cualquiera de estas doctrinas es un falso profeta. Queridos hermanos, es muy fácil identificar si nos vamos a la Sagrada Escritura. Si nos vamos a la Sagrada Escritura, nosotros podemos saber que aquí están las verdades eternas. No hay otra cosa. Las verdades bíblicas, las verdades que permanecen, las doctrinas de la salvación, las doctrinas bíblicas de la segunda venida del Señor Jesucristo, todo aquello que conocemos como doctrina fundamental, que ahí están en la palabra de Dios. Cualquiera que niegue esta doctrina y la eficacia de la palabra de Dios es un falso profeta. Nosotros lo único que tenemos que hacer es apegarnos a la palabra de Dios, no a nuestras propias experiencias, no a nuestros propios conceptos, no a nuestras propias ideas o experiencias. Estamos hablando de cualquiera que niegue lo que está aquí en la palabra de Dios. Ese es un falso profeta. No podemos nosotros determinarlo si no examinamos primero la Sagrada Escritura. Por eso es importante conocer las doctrinas bíblicas. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, para que en base a ello podamos saber quiénes son falsos profetas. Queridos hermanos, es importante tener cuidado de que alguien nos trate de decir algo que no está en la palabra de Dios. Es importante tomarlo en cuenta. Todo debemos examinarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Fuera de ahí,
evitemos utilizar este término solamente por aquellas cosas que a nuestro parecer no estamos de acuerdo. Un falso profeta es aquel que enseña lo contrario a las doctrinas bíblicas que están aquí en la palabra de Dios. Y por esa razón debemos conocer las doctrinas bíblicas. Debemos conocer cuáles son esas verdades fundamentales para que así podamos distinguir. Yo le invito que siga escudriñando la Sagrada Escritura. Le invito para que usted no se pierda las escuelas dominicales, que son importantísimas. Y le invito para que sigamos orando. ¿Qué le parece si oramos también por las necesidades en esta ocasión? Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña toda la doctrina. Las verdades bíblicas fundamentales están aquí en tu palabra, en esta palabra que hoy hemos dado lectura. Ayúdanos a conocerla, ayúdanos a aplicarla, a vivirla y a predicarla. Gracias te damos y también te pedimos por las necesidades y por los que están pasando por pruebas y luchas, Señor. Ayúdales, sosténles y restáurales. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana, y no se pierda la lectura de mañana, porque mañana vamos a hablar acerca de los edificadores prudentes y de los edificadores insensatos, de aquellos dos cimientos que nos habla el Señor Jesús. No se lo pierda, mañana daremos lectura y continuaremos leyendo Mateo 7. Que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. And if the stars were made to worship so